se cumple el 167 aniversario del fallecimiento de Nazario Benavides, una figura emblemática, central para la historia política de la provincia de San Juan. Y para hablar al respecto, para conocer y profundizar en su historia, es que nos encontramos con el magíster, como siempre, Maximiliano Martínez, doctorando en historia, para poder hablar un poco acerca de la vida y en realidad de todos esos pormenores y detalles de la historia que nos atrapan, que nos gustan desarrollar en esta columna. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, maravillosa su remera. Freud y Lacan. Epa, bien. Apenas lo vi entrar por la puerta, lo reconocí. No. Está bien, sí. Me gusta porque tiene un conocimiento profundo sobre el psicoanálisis. ¿Usted es freudiano o lacaniana? Soy mesiana. Messi. Bueno, hay mucho de Lacan en Messi. Está bien, sí, está bien. Bueno, pregunta preliminar antes de entrar en la profundización del tema, que tiene mucho que ver también con la historia y vamos a ver por qué. Benavides, ¿con S o con Z? Porque depende, en dónde lo buscas, aparece de una u otra manera. A ver, esto deberíamos preguntárselo a la persona que más ha estudiado a la familia Benavides en San Juan, que es el magíster Guillermo Collado. Y por lo que Guillermo plantea, Benavides es con S. ¿Está bien? Pero se escribe de diferentes formas, lo mismo que con S y con Z. Surge el mismo problema que con Irigoyen, que hay algunos que lo escriben con Y y otros lo escriben con I latina. Si vos te fijas en la Revolución del 90, está escrito con I latina, pero después comienza a ser con Y. El problema es cuando, como mis alumnos alguna vez lo escriben con H. Ahí es donde me da un ataque cuasi cardíaco, pero... sobre Benavides, según dice Guillermo, es con ese. Bien. ¿Quién fue Nazario Benavides ahora sí? ¿Por qué fue una figura tan relevante para la política de nuestra provincia y después en el país? Nazario Benavides es una figura de la política, como vos bien decís, de la provincia y uno de los personajes más importantes del siglo XIX. ¿Está bien? Fíjate lo que te estoy diciendo. De la primera mitad del siglo XIX, Nazario Benavides es uno de los personajes más importantes de la historia argentina. De ahí que haya sido estudiado en profundidad, o como debería haber sido, eso ya es otra cosa. Benavides nace el 28 de julio de 1802, acá en San Juan, en Concepción. Tenían una finca cerca de lo que es la actual plaza de Concepción, y en ese lugar tenían un solar con un potrero y una pequeña finquita, y estaban relacionados al aseo de ganado hacia Chile y hacia todo el país, ya que si lo pensás, la familia Benavides es una familia que está muy relacionada con el comercio altoperuano, ¿está bien? Y con el comercio chileno. Eso lo va a hacer que luego se case con una conocida mujer de la sociedad sanjuanina y el padrino de casamiento de ellos dos sea Facundo Quiroga. Eso te va ya dando por qué lugar se va orientando Nazario Benavides. Va a estar unido a lo que va a ser el bando federal. Y Benavides va a ser uno de los personajes más importantes del oeste de la Confederación Argentina y se va a convertir en un momento en uno de los hombres, en el hombre más importante después de la batalla de Angaco de la Confederación Argentina en el oeste, como te dije. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que si Benavides no hubiese tenido esa imagen a la cual hacen alusión Larraín, a la cual hace alusión Hudson, a la cual hace alusión Sarmiento, Sarmiento no existiría. ¿Está bien? Porque cuando Sarmiento se exilia en Chile, la orden de Rosas es que lo asesine. Y Benavides decide dejarlo ir, y de esa forma nosotros tenemos a Sarmiento como lo que es. Es más, hay un dato muy curioso. Cuando Sarmiento es presidente, no recuerdo bien si es cuando es presidente o cuando es gobernador de San Juan, le otorga una pensión a la mujer por la muerte de Benavides por su función como exgobernador y como comandante de las tropas del oeste. Eso te contextualiza a la importancia que Benavides tiene, sumado a que fue un hombre de Rosas, un hombre que participó en las dos campañas del desierto, un hombre que estuvo por participar en la batalla de Caseros y que tuvo que ver muchísimo con la Constitución de 1853. Pero ¿cómo llega al poder Benavides y algunas características que puede haber tenido, por ejemplo, su liderazgo político? Al poder llega por la importancia y por la amistad que tenía con Facundo Quiroga y por este gran contacto que había tenido cuando había sido arriero, sumado a que era un hombre muy reconocido en la provincia de San Juan y que tenía
un carisma muy importante que le permitió llegar a convertirse en gobernador y ser el gobernador que más tiempo ha estado en el gobierno, valga a la redundancia, sanjuanino, desde 1836 hasta 1852-53. Es el gobernador con más tiempo. Es considerado uno de los caudillos más importantes del interior del país. Salvatore, en el libro que escribe sobre los caudillos, que es uno de los libros más importantes, lo posiciona como el hombre que después de la muerte de Benavides es tan importante como Urquizas para Llosas. ¿Está bien? Lo que pasa que quizás nosotros en San Juan no le demos esa importancia, pero desde el punto de vista de la Confederación sí. Sumale una cuestión más sobre los caudillos, y en esto tiene mucho que ver Domingo Faustino Sarmiento, siempre se los posicionó, se los vinculó con la barbarie. ¿Está bien? Nosotros cuando sentimos caudillo automáticamente nos imaginamos a un personaje que lidera una horda de gauchos que son salvajes y que siempre están en una actitud violenta. Bien, Salvatore en su libro lo que plantea es que todos los caudillos del interior, del mal llamado interior del país, incluido Llosas, son elegidos por las legislaturas de sus provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran salvajes y que estaban legitimados institucionalmente por las autoridades de cada una de sus provincias. Pensemos que la Confederación le daba a cada una de sus provincias la autonomía y la soberanía que van a perder después con la Constitución de 1853. Por ende, en la figura de los caudillos recae la institucionalidad de lo que va a ser, lo que va a construir a la Argentina antes de 1853. Por eso mismo, vos cuando en el preámbulo lees, habla de pactos preexistentes. ¿Quiénes llevaban adelante esos pactos preexistentes? En su gran mayoría, los caudillos que se presentaban a las legislaturas y a las ciudades de la Confederación o del mal llamado interior del país. ¿Y cuáles fueron los principales logros o las principales transformaciones que él tuvo para San Juan que él tuvo durante su gestión? Nosotros tenemos uno que es el más importante, que es el de la domesticación del agua. ¿Está bien? Porque si bien al nosotros pertenecer, como te dije anteriormente, a este circuito altoperuano donde nosotros cumplíamos la función de el comercio vinculado al ganado que se enviaba hacia Chile o que se enviaba hacia el norte, era el principal ingreso económico que tenía. Una incipiente minería, una incipiente vitivinicultura, pero al ser una ciudad fundada en el desierto, la principal cuestión que nosotros tenemos es cómo domesticar el agua. Porque cada uno de las crecientes que habían en verano o boyaban la ciudad, o boyaban los pueblos, o boyaban los intentos agrícolas que se hacían a la vera del río. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Benavides? Va a llevar adelante el primer dique en donde actualmente está el partidor San Emiliano y va a por primera vez domesticar el agua en San Juan. Esa domesticación del agua le va a dar poder a un sector que al poder manejar el agua va a poder manejar el poder de la provincia. Y eso va a comenzar a generar un sector que va a ser el que luego, posteriormente, le va a quitar poder a Benavides y también va a influir sobre la gobernación de Sarmiento en 1861. Y volviendo al tema de los unitarios y los federales y su cercanía al caudillo Facundo Quiroga, ¿cómo manejó en ese momento de la historia de San Juan los bandos entre unitarios y federales? Tuvo una muñeca política fantástica, porque primeramente antes de la batalla de Angaco estuvo sometido al poder de Mendoza, obviamente, pero posterior a la batalla de Angaco, con la batalla de Rodeo del Medio, donde se le gana a Hacha, la Madrid comienza a perder poder, Aldao lo deja solo y él es el triunfante, él se convierte en el jefe de esta coalición del oeste junto a Lucero, que es el gobernador de San Luis. Eso va a hacer que San Juan, Mendoza y San Luis sean prácticamente un charis habilis dentro de toda la Confederación Argentina, porque se va a mantener fuera de todas las luchas intestinas que van a haber en Santa Fe, en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba. Y San Juan y Mendoza y San Luis van a ser un lugar donde se va a vivir dentro de todo y de ese contexto mucho más tranquilo de lo que se vivía en la Confederación. Pero tantos años en el gobierno va a producir que, posterior a la Constitución de 1853 y los unitarios transicionen hacia el Partido Liberal, comience a tener problemas sobre cómo va a ser la construcción de ese nuevo Estado por la Constitución. Pensá que la Constitución se lleva adelante en 1853
y va a darle origen a la Confederación Argentina, y San Juan va a tener su primer constitución en 1856, y eso va a ser lo que le va a llevar a comenzar a tener problemas a Benavides con el gobernador de aquel momento, que es Rufino, y que va a ser el que lo va a meter preso por sedición. Nunca se comprobó si fue sedición. Lo va a llevar un 23 de octubre, un día como hoy, a la vieja casa de gobierno que estaba en lo que actualmente es Ignacio de la Llosa, Ignacio de la Llosa y General Hacha, y en la noche va a ser muerto a bayonetazos, y eso va a generar un grave problema a nivel nacional, ya que Urquiza va a decidir mandar un interventor a la provincia, que es Virasoro, y eso va a generar que nuevamente los liberales atenten contra la figura de Virasoro, lo asesinen, se coloque como gobernador a Berastain. Aberastain va a ser intervenido por una intervención federal que va a venir desde San Luis, por Juan Sá, Lanza Seca, que va a tener el primer enfrentamiento en la Rinconada, va a ser asesinado, y eso va a llevar a que se enfrenten el liberalismo que estaba representado en ese momento en San Juan por Aberastain, pero también en Buenos Aires por Mitre, contra la Confederación Argentina en la batalla de Pavón. Diste en la clave de lo que comenzó esta charla, de lo que la inició, que es este 167 aniversario del asesinato de Nazario Benavides. Entonces, ¿fue un crimen político y no una traición personal como se creyó durante mucho tiempo? Fue un magnicidio, fue uno de los primeros magnicidios. San Juan ha tenido muchísimos gobernadores asesinados, pero el de Benavides es el primer magnicidio, sumado a que tiene relevancia e impacto a nivel nacional. Sin la muerte de Benavides no había batalla de Pavón, y si no había batalla de Pavón, la Confederación no se unía a Buenos Aires. Mitre no entraba en combate con Urquiza, y de esa forma seguía separada Confederación y Buenos Aires. ¿Está bien? O sea que la importancia que tiene Benavides está más vinculada al magnicidio que a la traición de Rufino hacia la figura de Nazario Benavides. Y en la política nacional, ¿cómo fue tratado en ese momento el tema de su asesinato, de su muerte, en realidad, como se mencionaba en ese momento, y qué repercusiones tuvo después para la vida política o la estabilidad, en realidad, de la provincia de San Juan? Desequilibró absolutamente toda la política nacional. ¿Está bien? La desequilibró, porque Benavides era uno de los contrapesos que vos tenías internamente. Era quien mantenía el orden en el oeste y parte del norte de lo que era la Confederación Argentina. Porque vos recordás, en 1853, cuando se lleva adelante la Constitución, que hoy se habla tanto de la Constitución y se hace un tan mal uso de la Constitución, porque esa primera Constitución habla de Confederación Argentina, ¿está bien? No de República Argentina. La República Argentina va a aparecer en la Constitución de 1861, cuando Buenos Aires se vuelve a integrar. Pero, a ver, antes de esto, hay que entender que esa Constitución del 53 no es reconocida por Buenos Aires. Y eso hace que Buenos Aires se separe desde la Confederación, y entre 1853 y principios de 1860, en este territorio convivan dos estados autónomos y soberanos, la Confederación por un lado y Buenos Aires por el otro. Está bien, pero ¿quién tenía el poder económico? Buenos Aires, porque tenía el puerto. ¿Está bien? Y la Confederación no tenía ese poder porque su capital estaba en un lugar muy lejano a los puertos, que era Paraná. Pensemos que la capital de la República Argentina en un determinado momento, lo que actualmente es la Argentina, fue Paraná, la capital de Entre Ríos. Pues bien, para llevar adelante y mantener todo ese equilibrio, Benavides era uno de los hombres que había tenido Rosas en su momento y después Urquiza. ¿Está bien? Entonces, ante la muerte de él, se ve cómo se comienza a expandir todo este proceso de estos unitarios que se han convertido en liberales y cómo comienzan a tomar el poder en aras directas o indirectas de lo que va a ser la provincia de Buenos Aires y la importancia que el puerto va a tener para lo que actualmente es hoy la República Argentina. Maxi, como siempre, excelente charla, espectacular la columna de hoy, gracias por tu tiempo. Bueno, una sola cuestión pequeña. Cuando había llegado, conversábamos por qué la calle Benavides está tan lejos, sí, y por qué hay una calle que es General Hacha, está bien, que fue uno de los hombres que invadió San Juan. Yo le decía a los chicos que ahí piensen justamente esta cuestión de cómo triunfó el unitarismo-liberalismo para que la reconstrucción, para que esto llegue hasta después de la reconstrucción de San Juan y el nombre de las principales calles tenga que ver con los unitarios y los liberales. No es solo General Hacha, es Urquiza, es Mitre, es Rivadavia, es Caseros, es
tantas calles que tienen que ver más con el sector liberal unitario, que es el posterior a esa reforma constitucional de 1861, que con la de 1853, que tiene que ver con la Confederación Argentina. Y yo había llegado a una conclusión muy simplista, que en realidad era porque justamente la calle Benavides desemboca, digamos, en lo que es el partido San Emiliano y el canal Benavides. Claro, pero si vos lo pensás, hoy es una de las calles más importantes de San Juan. ¿Está bien? Sí. Pero en el momento en el que se le da ese nombre, y la conclusión, a ver, el razonamiento no es erróneo, porque el canal está al lado, la calle, pero era una calle periférica. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. En comparación con la figura que tiene Benavides para la política argentina, recordá, Buenos Aires, la Unión, todo esto se da gracias a la cuestión San Juan, que es como lo denominan historiadores como Arias, Peñalosa y Varese, que es la primera cuestión San Juan y la segunda cuestión San Juan, hacen que la República Argentina hoy sea lo que es por la muerte de Benavides. Entonces, ¿cómo es posible que la calle Benavides sea una calle tan periférica en el momento en el que se hace, y la calle General Hacha, que es el lugar donde justamente lo asesinan a Benavides, sea una de las calles principales de San Juan? Eso tiene que ver con la construcción y el impacto que tiene la imagen del poder institucional sobre el espacio, sobre la geografía. Dato así chiquito, rápido, pensé en Háchal. Háchal ha sido el núcleo del federalismo argentino. En Háchal estuvo Facundo Quiroga, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa. Andá, fíjate cómo se llaman todas las calles de Háchal. Todas las calles de Háchal tienen el nombre de unitarios y liberales. Y es uno de los núcleos del federalismo argentino.